¿Sabías que existen 3 salmos poderosos que pueden sanar cualquier enfermedad? Pocas personas conocen este secreto oculto en la Biblia, pero quienes lo descubren y aplican estos salmos viven milagros increíbles. Si ya intentaste de todo y la sanación no ha llegado, quizá solo te falta un detalle. Y la respuesta podría estar en estos 3 salmos poderosos que transforman vidas. ¿Qué pasa cuando declaras la palabra correcta con fe? Lo imposible se hace realidad. Pero atención, la mayoría de las personas no saben cómo usarlos correctamente. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo todo. Tal vez ya oraste, pediste a Dios una respuesta y no viste nada suceder. La verdad es que hay un principio espiritual detrás de la sanación y está directamente ligado a tu fe y a cómo usas la palabra de Dios. En los próximos minutos descubrirás cuáles son esos 3 salmos, cómo declararlos y qué nos enseña Jesús sobre la sanación divina. Y lo mejor, puedes empezar a aplicarlo desde hoy mismo. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente crees que Dios aún puede sanar hoy en día? Si tu respuesta es sí, quédate hasta el final, porque esta revelación podría cambiar por completo tu vida. El dolor, ya sea físico o del alma, tiene un efecto devastador. Pero, ¿será que existe una llave espiritual capaz de desbloquear la sanación? Los salmos revelan que la fe es ese elemento esencial capaz de atraer la intervención divina. En el Salmo 103:3 está escrito: Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias. Este versículo no es solo una promesa, sino un principio. Cuando alguien cree en la restauración que viene de Dios, esa fe activa lo sobrenatural. ¿Cuántas veces Jesús dijo, ¿tu fe te ha sanado? Eso no ha cambiado. La fe, combinada con la palabra, transforma diagnósticos, fortalece corazones cansados y abre puertas a lo imposible. La Biblia está llena de historias de personas que experimentaron la sanación a través de su confianza en Dios. Piensa en Job. Su sufrimiento iba más allá de lo físico. Su alma estaba destrozada por el dolor. Sin embargo, cuando mantuvo su fe, Dios le restauró el doble de lo que había perdido. Job 42:10. ¿Y si esa misma fe estuviera disponible para todos hoy? Muchas veces nos sentimos como él, rodeados de problemas, sin una salida clara. Pero los salmos enseñan que en medio de la aflicción hay un refugio seguro: Dios. Su palabra no solo consuela, sino que transforma realidades. Lo que pocos saben es que los salmos son mucho más que poesía antigua. Son declaraciones vivas de poder que cualquiera puede activar. Léelos en voz alta, declara sus promesas y observa cómo eso impacta tu mente y espíritu. Hay algo poderoso en el acto de verbalizar la fe. Cuando el corazón y la boca se alinean, las barreras espirituales comienzan a caer. ¿Tiene sentido para ti? Si es así, imagina lo que sucede cuando empiezas a orar con estas palabras sagradas. Y aquí hay un detalle sorprendente. Incluso la ciencia moderna ha confirmado el impacto de la fe en la sanación. Estudios demuestran que las personas que oran regularmente tienen niveles más bajos de estrés, sanan más rápido e incluso responden mejor a tratamientos médicos. Lo que la Biblia ha dicho por miles de años, ahora la ciencia lo respalda. Pero lo que hace que esta verdad sea aún más poderosa es que los salmos ya enseñaban esto desde hace siglos. La fe es un ingrediente esencial en la sanación, y los salmos son un manual práctico para quien desea experimentarla. Increíble cómo la ciencia apenas está confirmando lo que la Biblia ha dicho desde siempre, ¿verdad? La fe tiene un poder real en la sanación, y los salmos son la prueba de ello. Pero dime, ¿alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya experimentado una sanación a través de la fe? Si es así, compártelo en los comentarios.
Tu historia podría inspirar y fortalecer a alguien que necesita esta palabra hoy. Y si aún no lo has vivido, dime, ¿qué opinas de esta conexión entre la fe y la sanación? Quiero saber tu opinión. Pero, ¿cómo podemos usar exactamente los salmos para encontrar fuerza en la enfermal vez? Tu testimonio pueda inspirar a alguien que lo necesita. Ante todo esto surge una pregunta. Si Jesús sanó en el pasado, ¿todavía puede sanar hoy? ¿La respuesta está más cerca de la edad y el sufrimiento? Existe un secreto oculto en ellos que pocos conocen. A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado momentos de desesperación, y es precisamente en esos momentos cuando los salmos han sido un refugio para quienes buscan fuerzas. Desde tiempos antiguos, reyes, profetas y el mismo pueblo de Dios han encontrado consuelo en estas palabras sagradas. David, el autor de muchos salmos, escribió gran parte de ellos en medio de persecuciones, traiciones y luchas internas. Sin embargo, en medio del dolor, constantemente declaraba: «El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón, y Él me ayuda». Salmo 28:7. Esta no es solo una frase bonita, sino un principio inmutable. Confiar en Dios fortalece incluso a los más cansados, y no es solo en el contexto bíblico donde los salmos demuestran su poder. A lo largo de la historia, innumerables personas han recurrido a ellos en sus momentos más oscuros. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados llevaban pequeñas copias del Salmo 91 como protección en medio del caos. En los hospitales, pacientes que enfrentan diagnósticos difíciles encuentran esperanza al recitar versículos que hablan sobre sanación y restauración. ¿Cuántas veces alguien se ha sentido sin fuerzas solo para encontrar un salmo que parecía haber sido escrito exactamente para ese momento? Esto sucede porque la palabra de Dios no es estática, se adapta a la necesidad de cada corazón. Lo interesante es que los salmos no solo ofrecen consuelo, sino que también enseñan cómo transformar el dolor en fuerza. En el Salmo 34, 17, 18 leemos: «Los justos claman, y el Señor los escucha. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido». ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que no hay sufrimiento que pase desapercibido para Dios. Él ve cada lágrima, escucha cada oración silenciosa y transforma la desesperación en esperanza. Y esto no es solo algo del pasado, sigue sucediendo todos los días para aquellos que confían en Él. Pero aquí hay un detalle poderoso que muchos ignoran. Los salmos no solo hablan de fuerza, sino que transmiten fuerza. Cuando una persona recita en voz alta palabras como «El Señor es mi pastor, nada me faltará», Salmo 23:1, no es solo una afirmación, es una realidad espiritual que se activa. Imagina a un padre viendo a su hijo enfermo sin saber qué hacer. En lugar de desesperarse, abre el Salmo 121 y declara: «Mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y la tierra». Ese acto, por sí solo, ya cambia el ambiente a su alrededor. Pero si los salmos son una fuente inagotable de fortaleza, ¿por qué algunas personas no experimentan esa transformación? Hay un secreto que marca la diferencia, y está directamente relacionado con la oración. Mucha gente cree que la oración es solo un ritual, algo que se hace por costumbre. Pero, en realidad, la oración tiene un poder enorme. Puede cambiarlo, un todo. En los Salmos vemos cómo David, a pesar de ser rey, se humillaba ante Dios en oración, buscando ayuda y sanación. En el Salmo 50:15, Dios hace una invitación directa: «Clama a mí en el día de angustia, yo te libraré y tú me honrarás».
Esto significa que la oración no es solo un desahogo, sino un canal directo de comunicación con Dios. ¿Y lo mejor? Él responde. Muchas personas solo se acuerdan de orar cuando están desesperadas, pero los salmos enseñan que la oración debe ser constante, no solo en tiempos difíciles. Piensa en alguien que entrena para una maratón. Si solo corre el día de la carrera, no aguantará. De la misma manera, quien solo ora en tiempos de crisis puede sentir que su fe es débil. Pero quien hace de la oración un hábito encuentra fuerzas incluso en los momentos más difíciles. El Salmo 145:18 nos recuerda esto. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan con sinceridad. Y es exactamente por eso que no puedes depender de la oración solo en los momentos difíciles. Si quieres fortalecer tu fe, experimentar los milagros de Dios y aprender a aplicar la Biblia de manera real en tu vida, entonces no te vayas sin darle like a este video y suscribirte al canal ahora mismo. Piensa en esto. Si alimentar el cuerpo es esencial para tener fuerza, alimentar la fe lo es aún más. Y aquí encontrarás mensajes que edifican, transforman y te enseñan a acercarte a Dios cada día. Así que deja tu like, activa las notificaciones y sigue este camino de fe conmigo. Tu crecimiento espiritual comienza con un simple paso, y ese paso es ahora. Lo que muchos no se dan cuenta es que orar usando los salmos puede llevar a una conexión aún más profunda con Dios. En lugar de solo pedir, puedes declarar las promesas que ya están en la Biblia. Por ejemplo, si alguien está enfermo, puede orar basándose en el Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias. Esto no es solo una frase bonita, es una verdad espiritual. Cuando alguien ora con convicción, su fe se fortalece y lo imposible puede suceder. Pero aquí hay algo que pocos hacen: agradecer antes de ver el milagro. En los Salmos, David hacía esto todo el tiempo. Alababa a Dios incluso antes de recibir la respuesta. Eso demuestra una confianza total. Imagina a alguien esperando un resultado médico, pero en lugar de desesperarse, empieza a declarar: confío en ti, Señor, porque tú eres mi sanación. Esto cambia completamente el corazón y la mente de la persona. Sí, existe un salmo específico que puede usarse para oraciones de sanación. De hecho, hay 3 salmos muy poderosos que muestran cómo Dios puede transformar el dolor en restauración. El Salmo 6 es un clamor por misericordia y restauración. David escribió este salmo en un momento de profunda angustia, sintiéndose débil y sin fuerzas para continuar. En el versículo 2, él clama: ten misericordia de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Es un grito sincero de auxilio a Dios. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así, enfermos, cansados y sin esperanza? Pero este salmo nos enseña algo poderoso. Dios escucha a quienes claman con sinceridad. No importa cuán difícil sea la situación, Él nunca ignora un corazón quebrantado. El Salmo 30 es una prueba de que el sufrimiento nunca es el capítulo final de la historia. En el versículo 2, David declara: Señor mi Dios, a ti clamé y me sanaste. Muchas personas enfrentan enfermedades y creen que no hay salida. Pero este salmo nos recuerda que el dolor puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. En otras palabras, ninguna tormenta dura para siempre. Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación, y cuando confiamos en Él, vemos cómo la desesperación se convierte en esperanza. El Salmo 103 es uno de los más poderosos sobre sanación y restauración. En el versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias.
Esto nos enseña que la sanación no es solo física, sino también espiritual. Muchas veces la raíz del sufrimiento no está solo en el cuerpo, sino en el alma. El pecado, la culpa y las heridas emocionales pueden enfermarnos desde adentro. Pero Dios es misericordioso y siempre está listo para restaurarnos completamente. Estos 3 salmos muestran que la sanación viene de Dios. Pero hay algo que puede hacerla aún más poderosa: la forma en que usamos la palabra. La Biblia nos enseña que hay un secreto detrás del poder de la palabra hablada. Muchas personas dudan, pero la verdad es que Dios aún sana. Si crees en esto, declara con fe: Dios es mi sanación. La Biblia nos enseña que las palabras tienen poder. En Proverbios 18:21 está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Quienes la aman comerán de su fruto. Esto significa que lo que hablamos puede transformar nuestra realidad. Cuando declaramos los salmos en voz alta, algo sucede en el mundo espiritual. No es solo leer, es una activación de fe. Imagina a alguien que está enfrentando una enfermedad y comienza a declarar diariamente: el Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Con el tiempo, esa persona no solo fortalece su fe, sino que también ve cambios reales ocurriendo. El propio Jesús nos mostró este principio. Cuando enfrentó a Satanás en el desierto, no guardó silencio, sino que respondió con la palabra de Dios. Esto demuestra que la palabra hablada tiene autoridad. Si Jesús usó las Escrituras para vencer desafíos, ¿por qué nosotros no haríamos lo mismo? Muchos cristianos oran pidiendo sanación, pero luego dicen: nunca voy a mejorar, o esta enfermedad no tiene solución. Esto contradice la oración. La Biblia dice en Marcos 11:23 que si alguien le dice a la montaña que se mueva y cree en lo que dice, sucederá. Es decir, lo que declaramos con nuestra boca tiene un impacto directo en nuestra vida. Un secreto poderoso que pocos aplican es la gratitud antes del milagro. Cuando alguien ora y ya agradece a Dios por la sanación, incluso antes de verla, está demostrando una confianza total en Él. En los Salmos vemos a David haciendo esto repetidamente. En el Salmo 13:5 dice: confío en tu amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Él aún no había visto la respuesta, pero ya celebraba la victoria. Imagina a alguien que está esperando un resultado médico y en lugar de desesperarse comienza a declarar: gracias, Señor, porque tú ya estás obrando en mi sanación. Esta actitud lo cambia todo. Muchas personas no se dan cuenta de que la forma en que hablan puede alimentar su fe o destruirla. Cuando murmuramos, dudamos o pronunciamos palabras negativas, debilitamos nuestra confianza en Dios. Pero cuando declaramos los salmos con fe, nuestra mente se alinea con la verdad divina. ¿Por qué no intentarlo? Elige un salmo de sanación y léelo en voz alta cada día, declarando que Dios ya está obrando. Con el tiempo, verás cómo tu fe crece y tu perspectiva cambia. Sin embargo, la sanación no solo depende de la fe y de la palabra hablada. Dios siempre ha usado milagros para demostrar su poder y enseñar algo a su pueblo. Pero, ¿cómo realizaba Jesús las sanaciones? ¿Había un patrón en sus milagros? ¿Hay algo que podamos aprender y aplicar hoy? Desde los tiempos antiguos, la sanación siempre ha sido una señal del poder de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos numerosos ejemplos de milagros, como el caso de Naamán, el comandante del ejército sirio, quien fue sanado de la lepra después de sumergirse 7 veces en el río Jordán, siguiendo la instrucción del profeta Eliseo. Al principio, Naamán casi perdió su milagro, porque consideró que el método era demasiado simple, pero cuando finalmente obedeció, fue restaurado por completo. Esto nos deja una lección importante.
La sanación muchas veces requiere fe y obediencia. A veces Dios obra de formas inesperadas, pero su promesa nunca falla. Cuando miramos el ministerio de Jesús, vemos que Él sanaba de maneras diferentes. En algunas ocasiones solo decía una palabra y la sanación ocurría de inmediato, como en el caso del siervo del centurión. En otras, tocaba a la persona, como hizo con el ciego de Betsaida, y hubo momentos en que la fe de la propia persona activaba el milagro, como sucedió con la mujer que sufría de flujo de sangre. Ella no pidió nada en voz alta, simplemente tocó el borde del manto de Jesús y en ese instante fue sanada. Esto nos revela algo impresionante. No hay un único método para la sanación divina, pero sí hay un principio que se repite una y otra vez: la fe. Lo más asombroso es que Jesús nunca rechazó sanar a nadie. Siempre estuvo dispuesto a restaurar, mostrando que el deseo de Dios es traer vida y renovación. Cuando un leproso se acercó y le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme», Jesús respondió sin dudar: «Quiero, sé limpio». Esa respuesta deja en claro el corazón de Dios. Él quiere sanar, y si eso era verdad en el pasado, sigue siendo verdad hoy. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Sin embargo, hay algo que muchas personas no notan. La sanación no es solo para restaurar el cuerpo, sino también para fortalecer la fe y glorificar a Dios. Cada milagro en la Biblia tenía un propósito mayor. Cuando Jesús sanó al paralítico de Cafarnaúm, primero le dijo: «Tus pecados te son perdonados», antes de decirle que se levantara y caminara. Esto demuestra que la sanación más importante es la del alma. De nada sirve recibir un milagro físico si el corazón sigue lejos de Dios. Si los salmos te han traído paz y esperanza en algún momento, declara con fe: «Tu palabra me fortalece, Señor». ¿Qué imaginas? Y quizás sea el momento de experimentar esta verdad de una manera completamente nueva. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que los salmos tienen un poder real y transformador, pero la pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? La sanación que viene de Dios no es solo una teoría o un relato del pasado que quedó registrado en las Escrituras. Es una realidad viva, presente y accesible para todos los que creen. La verdadera cuestión ahora es: ¿realmente lo crees? ¿Estás dispuesto a actuar en base a esa fe? Porque la fe sin acción es solo un concepto. Los salmos no fueron escritos solo para inspirar o consolar, sino para ser vividos, declarados y aplicados en la vida diaria. Son una llave que Dios nos ha dado para activar sus promesas y experimentar lo sobrenatural. Pero para que eso suceda, no basta con saber que estos salmos existen. El siguiente paso está en tus manos. Imagina por un momento que alguien recibe un medicamento poderoso y eficaz para curar una enfermedad, pero decide dejarlo en el estante sin usarlo. El medicamento tiene el potencial de sanar, pero mientras no se tome, seguirá sin efecto. Así es la palabra de Dios. No basta con conocerla o tener acceso a ella. Es necesario aplicarla, apropiarse de ella, declararla con convicción y creer que lo que Dios ha prometido es real. Muchas personas viven vidas espirituales debilitadas porque leen las Escrituras como si fueran solo palabras escritas en un papel, sin comprender que cada versículo contiene vida y poder. David, al escribir los salmos, no solo estaba expresando emociones pasajeras, sino enseñando un principio profundo. La fe necesita ser expresada. Cuando clamaba a Dios, cuando declaraba victoria antes de que la batalla terminara, nos estaba mostrando que el secreto está en hablar con convicción, incluso antes de ver el cambio. Eso es fe en acción. La Biblia nos enseña que la boca habla de lo que el corazón está lleno,
¿Y de qué se ha llenado tu corazón? Si está lleno de miedo, desánimo y duda, eso se reflejará en tus palabras y en tu vida. Pero si está lleno de la palabra de Dios, si tienes la certeza de que Él es quien sana, entonces tu postura cambia. Lo que declaras hoy puede determinar tu realidad mañana. Esto puede parecer difícil para algunos, porque el dolor y el sufrimiento a menudo gritan más fuerte que la fe. Pero recuerda cuántas veces Jesús preguntó antes de realizar un milagro: ¿crees que puedo hacer esto? La respuesta siempre tenía que venir antes de la manifestación del poder. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Puedes decidir ahora mismo declarar que Dios es tu sanación. Puedes elegir abrir los salmos y comenzar a pronunciarlos en voz alta, creyendo que cada palabra allí tiene poder para transformar tu vida. Pero se necesita una postura firme. No estás aquí por casualidad. Dios tiene algo poderoso para decirte hoy. Escribe en los comentarios: yo recibo esta palabra, y toma posesión de la promesa de sanación. Muchas personas pasan la vida esperando que algo suceda, esperando que Dios actúe, pero olvidan que la fe exige un paso. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, solo experimentó lo imposible, porque salió del barco. Si hubiera esperado primero la garantía de que no se hundiría, nunca habría vivido ese momento. Y si hoy Dios te está llamando a dar un paso de fe, y si tu acto de creer y declarar los salmos es exactamente lo que abrirá el camino para tu milagro. Las historias bíblicas nos muestran que la sanación de Dios llega de diferentes maneras. Algunos fueron sanados instantáneamente. Otros tuvieron que caminar en obediencia hasta que el milagro se manifestara. Lo importante no es cuánto tiempo toma, sino la certeza de que la palabra de Dios no falla. Y esa palabra ya ha sido liberada. El Salmo 103 declara que Dios es quien perdona todos los pecados y sana todas las enfermedades. Todas. No algunas, no solo las más sencillas, no solo las que parecen posibles a los ojos humanos. Cuando Dios dice todas, Él quiere decir todas. Tal vez hayas orado por sanación y aún no hayas visto resultados. Pero, ¿has estado orando de la manera correcta? ¿Tu oración ha sido un verdadero acto de fe o solo una petición llena de dudas? Los salmos nos enseñan que la oración eficaz es aquella que va acompañada de confianza. David no solo clamaba, sino que también exaltaba a Dios antes de ver la respuesta. Ya agradecía por la liberación, incluso mientras aún estaba rodeado de enemigos. Esto es un principio espiritual poderoso. La gratitud antes del milagro activa lo sobrenatural. Cuando agradeces antes de ver, le estás diciendo a Dios: confío en ti completamente. Y esa confianza mueve los cielos. ¿Qué podría cambiar en tu vida si, a partir de hoy, comienzas a declarar las promesas de Dios en lugar de tus miedos? Si en lugar de decir estoy enfermo, declaras el Señor es mi sanación. Si en vez de repetir nunca saldré de esta situación, comienzas a proclamar el Señor me levanta y restaura mi alma, el cambio comienza dentro de ti. La palabra de Dios es como una semilla. Cuando se planta en un corazón fértil, crece, da fruto y transforma la realidad que te rodea. Pero si no se cultiva, sigue siendo solo una posibilidad no realizada. Ahora que sabes el poder que contienen los salmos, tienes la elección de dejar que esta semilla muera o cultivarla hasta que produzca resultados visibles. Si sientes que tu fe es débil, comienza poco a poco. Escoge un salmo, léelo en voz alta todos los días y observa cómo tu mente y espíritu comienzan a cambiar. La fe se fortalece con el uso. Cuanto más declaras las promesas de Dios, más tu alma se alinea con esa verdad. ¿Y qué sucede cuando la fe crece?
Los milagros ocurren, surgen testimonios, la sanación se manifiesta, porque Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios que sanó en el pasado y quiere sanar hoy. La cuestión nunca ha sido si Él puede, sino si estamos dispuestos a creerlo. Ahora quiero que tomes una actitud. Si crees que Dios aún sana, escribe en los comentarios: creo en la sanación de Dios. Decláralo con fe. Comparte tu testimonio si ya has experimentado un milagro, porque tu historia puede fortalecer la fe de alguien más. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te ha hablado de alguna manera en este mensaje, pero el viaje no termina aquí. Ya has entendido el poder de los salmos y cómo la palabra de Dios puede transformar cualquier situación. Sin embargo, hay una pregunta que pocos se hacen. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? La respuesta puede cambiar completamente la forma en que ves su grandeza y fortalecer aún más tu fe. No te vayas sin ver este otro mensaje, porque es el complemento perfecto para todo lo que hemos hablado aquí. Haz clic ahora y descubre esta verdad poderosa que puede transformar tu caminar con Dios. Nos vemos ahí.